¿Te has preguntado alguna vez si algo tan pequeño como una mariposa podría salvar una vida? Puede parecer extraño, incluso imposible, pero ¿y si te dijera que ese momento aparentemente simple podría haber sido una intervención divina, una advertencia silenciosa, un susurro de lo invisible intentando protegerte de algo que tus ojos no podían ver? Suena mágico, lo sé, pero quizá no sea solo una coincidencia. Quizá sea una señal, quizá sea un ángel. ¿Conoces esos días en los que estabas a punto de hacer algo, pero algo te hizo detenerte por un momento? Un retraso inexplicable, una sensación extraña o quizás una mariposa que aparece de la nada, justo en tu camino. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte e incluso podría explicar ese escalofrío que sentiste sin razón aparente. En el universo de las señales divinas, todo tiene un significado y, por improbable que parezca, los ángeles no siempre aparecen con alas ni un brillo intenso. A veces actúan a través de los elementos más sutiles de la naturaleza. La mariposa, por ejemplo, ha portado durante siglos un profundo simbolismo de transformación espiritual, ligereza y mensajes del más allá. Pero en ciertas historias no es solo un símbolo, es la advertencia misma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que escucharás aquí puede cambiar tu percepción del mundo espiritual y ayudarte a reconocer cuando el cielo intenta hablarte. Sí, hay casos reales, documentados, impresionantes, en los que una simple mariposa fue la clave de una liberación milagrosa. Historias que desafían la lógica, pero conmueven el corazón. Historias que nos hacen reflexionar. ¿Y si realmente hay algo o alguien que nos cuida desde arriba? Esta es una de esas historias que te pone la piel de gallina, porque en el fondo todos hemos tenido ese momento en que algo nos hizo cambiar de dirección sin explicación. Quizás sentiste un empujón invisible o una repentina necesidad de esperar, de dar marcha atrás, de no seguir ese camino. A veces todo empieza con algo pequeño, como una mariposa que se posa justo delante de ti, haciéndote bajar el ritmo, y en ese breve intervalo, todo cambia. Cuando hablamos de espiritualidad e intervención angelical, es común pensar en milagros grandiosos, pero las señales más poderosas suelen venir disfrazadas de sutileza. Ángeles que actúan en silencio, que respetan nuestro libre albedrío, pero que nunca dejan de intentar protegernos. Incluso si solo necesitan una mariposa, un viento que cambie de dirección o una coincidencia que nos desvíe del rumbo. ¿Y si esta mariposa no fuera un simple insecto? ¿Y si estuviera allí con un propósito específico, enviada por un mensajero celestial, para cambiar el curso de tu vida en ese preciso instante? Respira profundamente, abre tu corazón y prepárate, porque la historia que sigue es una que no olvidarás pronto. Quizás estés recordando un momento ahora mismo, algo pequeño, casi imperceptible en aquel momento, pero que al mirar atrás cobra todo el sentido. Un cambio de ruta, un extraño retraso, una presencia inexplicable. Pudo haber sido un ángel, pudo haber sido tu señal, y por eso tu historia importa. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que algo más grande te guiaba, incluso cuando nadie más lo notaba? Compartir esto puede parecer simple, pero es poderoso, porque cuando hablas, alguien que podría estar en silencio también encuentra el coraje para compartir su historia. Y si este video te conmovió de alguna manera, si conmovió esa parte invisible de ti, te invito a que le des me gusta ahora. Esto ayuda a que el contenido llegue a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Personas que, como tú, quizás solo estén esperando una señal para volver a creer. Y si quieres seguir conmigo en este universo de espiritualidad, señales misteriosas e historias conmovedoras, suscríbete al canal. Tu presencia aquí es lo que lo mantiene vivo, es lo que transforma este espacio en una verdadera comunidad, donde la fe y la conexión cobran sentido. Porque, al fin y al cabo, no estamos aquí solo por curiosidad. Estamos aquí porque sentimos, y cuando sientes, es porque ya estás siendo llamado a ver lo invisible con los ojos del corazón. Y hablando de sentimientos, lo que pasó esa tarde con Ana te demostrará que
cuando el cielo quiere salvarnos, no necesita hacer ruido. A veces solo necesita una mariposa. La escena aún está vívida en la memoria de quienes la vivieron. Una vibrante e inesperada mariposa azul que se posó justo delante del coche, segundos antes de que el conductor girara la llave. Puede parecer pura poesía, una coincidencia romántica, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si este diminuto ser alado fuera, de hecho, un escudo invisible, colocado con precisión divina para prevenir lo inevitable? Lo cierto es que el universo espiritual rara vez se presenta con fanfarria. Se mueve entre bastidores, discreta y sutilmente, utilizando lo que nos rodea, un cambio en el viento, el canto repentino de un pájaro, un objeto que cae al suelo en el momento justo para alertarnos, despertarnos, salvarnos. Existen registros en todo el mundo de personas que se salvaron de tragedias inminentes gracias a pequeños detalles que, en retrospectiva, no lo eran tanto. Una señal que parecía trivial, una demora que irritó en su momento, pero que evitó un camino fatal. Estos relatos no son exageraciones, son fragmentos de una verdad oculta, a menudo ignorada porque no encaja en la lógica racional que hemos aprendido a seguir. Pero hay algo más allá de la lógica, algo que susurra en lugar de gritar, algo que actúa cuando el ruido del mundo se silencia, y el silencio permite que el alma perciba. Los ángeles, en esencia, son mensajeros, pero, contrario a lo que muchos creen, no necesitan aparecer con luces celestiales ni voces que resuenan en el cielo. Usan lo que sabemos, lo que ya está presente en nuestro camino. La mariposa, por ejemplo, ha sido símbolo de transformación desde las tradiciones espirituales más antiguas. Representa el paso de lo invisible a lo visible, el renacimiento, un cambio de estado. Y lo más curioso, solo vuela tras pasar por un periodo de recogimiento, silencio y oscuridad. Así como nosotros, en nuestros momentos más solitarios y confusos, nos preparamos para algo más grande, incluso sin saberlo. A menudo, las señales divinas llegan cuando menos las esperamos y cuando más las necesitamos. En medio de la prisa, en un momento de duda, durante una decisión importante. No se imponen, simplemente se manifiestan, y depende de nosotros estar abiertos, despiertos y con la mentalidad adecuada para percibirlas. La mariposa que cambia de rumbo es solo un ejemplo, pero el patrón se repite en miles de formas diferentes. Un libro que se cae del estante y se abre en una página específica. Un número que se repite una y otra vez en momentos críticos. Un desconocido que dice exactamente lo que necesitabas oír, sin saber nada. Todas estas son formas simbólicas de comunicación espiritual. Son interferencias discretas que nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Pero ¿por qué tanta gente no lo ve? La respuesta podría estar en cómo aprendemos a afrontar la vida. Nos han condicionado a esperar explicaciones concretas, visibles y tangibles. Nos han enseñado a no confiar en lo que sentimos, solo en lo que vemos. Y así nos desconectamos de lo sutil, nos distanciamos de lo invisible. Perdemos la sensibilidad para percibir que a menudo las mayores advertencias no llegan altas y claras, sino en el suave temblor de la intuición. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender las señales es una cosa, pero saber por qué los ángeles eligen comunicarse de esta manera misteriosa puede cambiar por completo la forma en que abordas tus decisiones, tus miedos e incluso los obstáculos que parecen aleatorios. Todo tiene una razón, y cuando esa razón se revela, el impacto puede ser transformador. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, si alguna parte de esta conversación resonó con lo que has experimentado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de señales angelicales, debemos entender que todo en este universo es comunicación, incluido el silencio, y los ángeles, al respetar nuestro libre albedrío, rara vez interfieren directamente. No nos obligan a hacer nada, pero nos sugieren, nos guían, tocan suavemente la superficie de nuestra percepción, esperando a que despertemos por nosotros mismos. Y por eso eligen formas simbólicas para manifestarse. La mariposa es una de estas formas, delicada, silenciosa, pero increíblemente poderosa. Piénsalo,
¿Qué mejor representación de una invitación a la transformación que una criatura que se arrastra en la oscuridad, se refugia en ella y luego resurge? Con alas, la mariposa es el símbolo mismo de la transición, de la evolución, del paso de un estado a otro. Y eso es precisamente lo que sucede cuando un ángel decide usar a este ser como canal. Intenta mostrarte que algo necesita cambiar, que debes prestar atención a una decisión, una elección, un camino que puede llevarte a algo que no es tuyo. Y no es casualidad que, en la mayoría de los relatos, la presencia de la mariposa ocurra precisamente en momentos de duda, miedo o distracción. Es como si el universo dijera: mira, baja el ritmo, mira de nuevo, solo que en lugar de gritar envía belleza, ligereza, un ser que, incluso pequeño, tiene un inmenso impacto simbólico, porque la señal no necesita ser fuerte para ser verdadera, solo necesita llegar en el momento justo, con el mensaje correcto, a quienes están listos para escucharla. Y ahí es donde entra en juego la mentalidad. Quienes viven en piloto automático rara vez lo notan, pero quienes están despiertos, presentes, lo sienten. La verdad oculta tras estas manifestaciones es que todo está conectado, lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual. Nada sucede por casualidad, pero no todo lo que sucede se puede explicar con palabras. A menudo son los sentimientos los que delatan lo sobrenatural, los escalofríos, el nudo en la garganta, la lágrima que brota de la nada. Estas también son señales. Y cuando una mariposa aparece en medio del caos o la agitación interior, no es casualidad. Es como una contraseña que te recuerda algo que ya sabes en algún nivel de tu alma. Algo superior te guía. Y eso no significa que todo será fácil. A veces, la señal del ángel es precisamente una advertencia sobre un camino difícil que debes recorrer. No para asustarte, sino para prepararte, para hacerte saber que no estás solo, para hacerte entender que, de hecho, existe una protección silenciosa tras bambalinas en tu vida, que alguien o algo observa tu camino y siempre que es posible, interviene sin invadirlo. La elección de una mariposa es casi poética, pero no es casual. La mariposa despierta la mirada, interrumpe el flujo de la mente, te saca del piloto automático por unos segundos, y a menudo eso es todo lo que necesitan los ángeles, un descanso en la rutina para insertar una revelación. El impacto puede ser pequeño en el momento, pero profundo cuando te das cuenta, días o años después, de lo que significó ese momento. ¿Cuántas veces has ignorado algo que parecía insignificante solo para darte cuenta después de que ese detalle lo cambió todo? Por eso es tan importante cultivar la sensibilidad espiritual. Cuanto más afinada sea tu percepción, más claro serás para reconocer las advertencias. No se trata de superstición, sino de presencia. Se trata de soltar el control racional excesivo y adentrarse en una escucha más sutil. Se trata de confiar en que la sabiduría existe incluso en los detalles que la mente descarta como disparates. Y cuando empiezas a vivir así, empiezas a darte cuenta de que las señales están en todas partes, no solo en las mariposas, sino en los encuentros, en las pausas, en los desvíos, en las palabras de un desconocido, en las canciones que suenan en el momento justo. El lenguaje de lo invisible es vasto, creativo y profundamente simbólico. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Si sientes que tu sensibilidad espiritual está despertando, o si ya has tenido esas señales y solo ahora te has dado cuenta de lo importantes que fueron. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una vez que entiendes por qué los ángeles se manifiestan simbólicamente, empiezas a darte cuenta de que las señales que te rodean no son aleatorias, son respuestas, y están en todas partes. El mundo espiritual no busca asustarte, sino guiarte, y cuando llega la comunicación, se adapta al lenguaje que entiendes en ese momento de tu camino. A veces la señal es una mariposa, otras veces es un animal que se comporta de forma inusual, como un perro que insiste en no dejarte salir de casa, o un gato que se queda quieto y te mira fijamente en silencio, como si intentara decirte algo indescriptible. En otras ocasiones, la señal puede llegar a través de un sonido, una ruptura repentina en el silencio, un ruido inexplicable proveniente de otra habitación.
Una canción que suena justo cuando estás a punto de tomar una decisión difícil y la letra parece escrita para ti. Algunos lo llaman coincidencia, pero para quienes ya han despertado su sensibilidad espiritual es una revelación. Es como si el universo te dijera, escucha, esto es importante, y no se queda ahí. Hay situaciones en las que la señal llega con un cambio de tiempo, un viento que aparece de repente, un cielo que se oscurece de repente, una lluvia que empieza segundos antes de salir. Es el tipo de fenómeno que mucha gente ignora o incluso del que se queja, pero quienes prestan atención lo ven como un mensaje. Y cuando este mensaje aparece junto con una sensación interna, un escalofrío, una pausa en el pecho, entonces no hay duda, algo más grande se está moviendo entre bastidores. Otra señal común y aún más sutil es el perfume. Sí, el olor de algo que no está físicamente presente. Estás solo y de repente percibes un tenue aroma a flores, incienso o perfume antiguo. No hay nada alrededor que lo justifique. Nadie pasa. Ninguna ventana está abierta. Y sin embargo, el aroma llega con una delicadeza que casi te conmueve. Mucha gente lo describe durante momentos de oración o reflexión profunda, como si la señal llegara para confirmar una presencia, una protección, una respuesta silenciosa, un recordatorio de que no estás solo. Y cuando la mariposa reaparece en este escenario, se convierte en algo más que un símbolo, se convierte en parte de un patrón divino que conecta la naturaleza con la espiritualidad, que transforma lo ordinario en extraordinario. Porque no esperas ver una mariposa en un estacionamiento oscuro por la noche. No, esperas que se pose en tu ventana mientras estás en crisis, ni que te acompañe durante metros en un paseo silencioso. Pero cuando sucede, y algo dentro de ti se aquieta para observar, es en ese momento que comprendes. No es solo un insecto, es una respuesta. Pero ¿cómo podemos reconocer claramente qué es realmente una señal y qué es simplemente la interpretación de la mente? Es una pregunta válida, y la respuesta reside en observar el impacto emocional, porque las señales invisibles que te salvan casi siempre provocan una interrupción en tu atención automática. Es como si el tiempo se detuviera un segundo. Respiras más profundamente. Sientes un ligero escalofrío en el estómago, y la sensación es que algo te tocó, aunque nadie te haya tocado. Este tipo de impacto no proviene de la imaginación, proviene del contacto con lo invisible. Y cuando eso sucede, lo sabes. Lo más hermoso es darse cuenta de que estas señales no tienen una forma fija, se adaptan a tu historia. La espiritualidad no ofrece respuestas en serie, funciona a medida. Por lo tanto, algo que para ti era una señal clara puede pasar desapercibido para alguien más. Y eso está bien. Cada uno tiene su propio tiempo, su propio código, su propia forma de escuchar lo que viene de arriba. La sensibilidad espiritual es como un músculo. Cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. Cuanto más prestas atención, más se revelan las señales. Y más comprendes que nada sucede por casualidad. Lo que parecía mera coincidencia empieza a mostrar coherencia. Lo que era ruido se convierte en dirección. Y tu viaje se guía no solo por la lógica, sino por la intuición, por conexiones que no necesitan tener sentido para el mundo, solo para ti. Y este es el punto donde la espiritualidad deja de ser teoría y se convierte en experiencia vivida. Experiencia, un verdadero camino. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje, si sientes que este despertar está sucediendo dentro de ti. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque aquí es donde la espiritualidad deja de ser teoría y se convierte en experiencia vivida. Y para demostrárselo, quiero contarles la historia de Ana, una de esas historias que parecen sacadas de una película, pero que sucedieron exactamente como ella las describe, con detalles escalofriantes. Era una tarde cualquiera, nada fuera de lo común. Ana conducía sola por una carretera que conocía bien. Había recorrido esa ruta tantas veces que sus movimientos parecían automáticos. Pero ese día, algo diferente sucedió. Justo antes de entrar en una de las curvas más solitarias de la ruta, una mariposa azul, de esas grandes, vibrantes, casi irreales, se posó justo en el centro del parabrisas. Podría haberla ignorado, podría haber continuado, dejar que la mariposa diera la vuelta, pero algo en su interior la detuvo.
una sensación difícil de describir, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sintió un peso diferente en el pecho, una intuición fuerte, casi física. Entonces, instintivamente, levantó el pie del acelerador y detuvo el coche en el arcén. Se quedó allí, inmóvil, observando a ese pequeño ser con alas que brillaban contra el cristal, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio solo para que ocurriera ese instante. Menos de 20 segundos después, un golpe sordo resonó en la carretera. Un camión a toda velocidad perdió el control y cruzó la calle, justo donde Ana habría estado si no se hubiera detenido. Todo sucedió muy rápido. El camión volcó, impactándose contra el lado opuesto de la carretera. Ella se quedó allí paralizada, contemplando la escena. El silencio que siguió al choque fue ensordecedor. Cuando volvió a mirar el parabrisas, la mariposa había desaparecido. Ese día no tuvo ninguna duda. No fue casualidad, no fue suerte, fue una intervención. Y aunque no vio un ángel con sus ojos físicos, supo, con cada célula de su cuerpo, que algo más grande la había tocado. No era solo una mariposa, fue una advertencia, un escudo, una respuesta, una revelación silenciosa que le salvó la vida. Esta historia, además de conmovedora, revela una verdad oculta que pocos reconocen. Las señales más impactantes no son las que hacen ruido, sino las que silencian el alma. Y cuando algo tan sutil como una mariposa puede causar este tipo de impacto, es señal de que el universo está mucho más activo en nuestro camino de lo que solemos creer. La pregunta es, ¿cuántas mariposas has ignorado? ¿Cuántas advertencias sutiles has descartado como coincidencias, sin darte cuenta de que en realidad eran invitaciones a cambiar de rumbo? Lo que Ana sintió en ese momento fue más que intuición, fue conexión. No racionalizó, simplemente se permitió escuchar lo que la mayoría hemos aprendido a silenciar. Y esto demuestra cuánto nuestras decisiones, incluso las más sencillas, pueden abrirnos puertas invisibles, puertas que se abren cuando estamos atentos, receptivos y dispuestos a ver más allá de lo evidente. Cuando un ángel se manifiesta a través de una mariposa, usa la luz para interrumpir lo que podría ser fatal, reemplaza el caos con belleza. Nos recuerda que, incluso sin darnos cuenta, estamos siendo cuidados. La transformación que se produce tras una señal como esta es inevitable. Ana nunca volvió a conducir de la misma manera. Nunca ignoró una sensación, un escalofrío, un retraso repentino. Su mentalidad cambió. Y ese es el punto. El verdadero impacto de las señales no es solo la liberación inmediata, sino el cambio de percepción que provocan. Nos elevan desde la superficie, nos llaman a un nivel más profundo de conciencia, y una vez que ves con esos ojos, no hay vuelta atrás, porque entonces comprendes que el trasfondo de la vida es mucho más complejo y misterioso de lo que imaginabas, y que tras cada detalle puede haber un mensaje. A veces es solo una brisa extraña, un sonido que nadie más oyó, un animal parado frente a ti. A veces es un retraso que maldijiste, pero que te protegió. A veces es solo una pausa. Y en el caso de Ana fue una mariposa. Pero en todos los casos es como si el cielo dijera, no es tu momento, retrocede, espera, comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Si esta historia te conmovió de alguna manera, o si tal vez ya experimentaste algo similar sin darle un valor real en su momento. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer una señal es solo el comienzo. Lo que realmente transforma tu camino espiritual es tu disposición a desarrollar esta escucha. Y esta escucha no es con los oídos, sino con el alma. En el mundo espiritual, el volumen de los mensajes no se mide en decibelios, sino en sensibilidad. Cuanto más silencias el ruido externo, más percibes lo que sucede tras la realidad. Vivimos en una época donde todo grita. Notificaciones, emergencias, exigencias, plazos, pero lo que viene de arriba susurra. Y por eso la mayoría de la gente no lo oye, porque están demasiado ocupados con el ruido. Pero cuando aprendes a crear un espacio de silencio, aunque sea por unos minutos al día, empiezas a percibir un nuevo tipo de comunicación. Es como cambiar de emisora. Si no ajustas la frecuencia, el sonido se queda ahí, pero no lo oyes. Este silencio
No tiene por qué estar en un monasterio ni en medio del bosque. Puede surgir en tu interior. Puede comenzar con una pausa intencionada antes de tomar una decisión importante, con un momento de respiración consciente antes de responder un mensaje, con el hábito de preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente ahora mismo? Porque a menudo la señal del ángel ya ha llegado, pero pasó desapercibida porque estabas demasiado ocupado resolviéndolo, todo automáticamente. Otra forma poderosa de agudizar tu percepción espiritual es observar la naturaleza, no como algo hermoso que admiras desde lejos, sino como un sistema de mensajes que te acompaña constantemente. ¿Has notado cómo ciertos animales se acercan en momentos específicos? ¿Cómo un sonido surge de la nada cuando tienes dudas? ¿O cómo el comportamiento de algo aparentemente aleatorio, como el movimiento de las hojas, la dirección del viento, o incluso el comportamiento de tu propio cuerpo, puede contener información oculta? La verdad es que nada está desconectado. Existe un campo de comunicación inteligente que lo abarca todo. La mariposa que se posa en tu coche, el gato que insiste en acostarse sobre una tarjeta específica, la luz que destella justo cuando piensas en alguien. No necesitas comprenderlo completamente, pero sí necesitas observar, porque observar es un acto de presencia, y donde hay presencia hay conexión, y donde hay conexión, las señales se revelan. Un hábito que puede cambiar por completo tu forma de interactuar con lo invisible es llevar un diario espiritual. No tiene por qué ser complejo ni seguir reglas. Simplemente escribe, con honestidad, los momentos en que algo diferente te conmovió, esas coincidencias que te conmovieron, un sueño que te atormentó durante el día, una frase que escuchaste y que parecía dirigida exclusivamente a ti. Al escribir te anclas, y al anclarte, empiezas a ver patrones, y es en estos patrones que los ángeles construyen sus mensajes más consistentes. Con el tiempo, te darás cuenta de que no intentan convencerte de nada, simplemente te recuerdan lo que en el fondo ya sabes, que la vida no es solo lo que se ve a simple vista, que hay una inteligencia divina operando tras bambalinas, y esta inteligencia no te apresura ni te exige perfección, solo espera a que estés lo suficientemente despierto para notar cuándo lo invisible decide hacerse presente. Esta práctica de escucha espiritual no requiere fe ciega, sino atención plena, y sobre todo, exige respeto por tus propias señales internas. Porque a veces, la señal no viene de afuera, viene de adentro, llega como una inquietud que no desaparece, una sensación de que algo anda mal, incluso cuando todo parece estar bien, una sutil incomodidad que te impide avanzar, incluso cuando el camino parece despejado. Esto también es una advertencia. Esto también es un ángel, solo que esta vez se comunica a través de tu propio cuerpo, a través de tu propia intuición. Y si te detienes a pensarlo, no hay protección más íntima que esta, cuando el cielo te usa como instrumento para protegerse. Pero esto solo ocurre cuando te haces un espacio para escuchar, cuando creas pausas intencionales en el fluir de tu vida, cuando dejas de reaccionar constantemente y empiezas a escuchar. Escuchar es el comienzo de toda verdadera transformación, y la espiritualidad no solo ocurre en grandes milagros, sino que se construye en estos pequeños gestos de atención. Escríbelo, estoy aprendiendo a escuchar. Si este extracto te ayudó a ver la espiritualidad como algo accesible, práctico y profundamente conectado con tu vida diaria, ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque, aunque las señales siempre están ahí, la mayoría de la gente simplemente no las ve. Y no es porque no existan, es porque hay una niebla invisible entre el mundo espiritual y nuestra vida cotidiana. Una niebla llamada distracción, fatiga, prisa, miedo a parecer frágil, miedo a creer en algo indemostrable. La vida moderna nos empuja a una mentalidad de supervivencia. Nos despertamos ya preocupados por lo que tenemos que resolver, lograr y entregar. Las decisiones se toman una tras otra, las emergencias se encadenan, y en este modo automático, todo lo sutil se pierde, lo delicado pasa desapercibido, lo invisible ya no tiene cabida, y cuando desconectas de la escucha, no es que la señal desaparezca, sino que te vuelves incapaz de percibirla. ¿Cuántas veces has sentido algo extraño en tu interior, pero has decidido ignorarlo?
¿Cuántas veces tu intuición te gritó suavemente y te quedaste callado? Quizás porque era más fácil dejarse llevar, o porque nadie a tu alrededor lo entendería, o quizás porque tú mismo creías que todo estaba en tu cabeza. Y no pasa nada. Esto no es un juicio. Es reconocer que nos han enseñado a dudar de nuestros sentimientos. Desde pequeños, aprendemos a valorar lo que se puede medir, comprobar y demostrar. Y, sin darnos cuenta, hemos estado devaluando lo que solo se puede percibir, sentir e intuir. Pero el impacto de esto es profundo. Cuando no creemos en lo invisible, la vida pierde parte de su misterio, parte de su magia, parte de su sabiduría silenciosa, y los ángeles, que nunca dejan de intentar comunicarse, terminan esperando fuera de un corazón que ya no escucha. Algunas personas solo creen cuando experimentan una liberación clara, cuando ven la muerte de cerca y sucede algo inexplicable. Pero las señales no tienen que ser dramáticas para ser reales, están en la vida cotidiana, en los detalles, en el comportamiento del cuerpo, en las repeticiones de la vida, en los patrones que se forman. Y por eso, desarrollar la presencia es más que una práctica espiritual, es una decisión de vida. Es decidir que ya no ignorarás esa extraña sensación que surge de la nada, que mirarás 2 veces esa persistente coincidencia, que te tomarás en serio el escalofrío que te da en medio de una conversación, que te detendrás 1 minuto antes de pisar el acelerador, y, lo más importante, es decidir frenar lo suficiente para darte cuenta cuando una mariposa azul se posa justo en tu camino. Pero no todos están preparados para esto, y eso también está bien, porque el despertar de la conciencia no se da con gritos, se da con empujoncitos. A veces, un acontecimiento es tan poderoso que te obliga a replantearlo todo. Otras veces, es la repetición de algo pequeño que, por ocurrir tan a menudo, se vuelve imposible de ignorar. Y entonces empiezas a darte cuenta de que el problema nunca fue la ausencia de señales, sino el exceso de ruido. Y cuando el ruido se calma, ocurre algo mágico. Empiezas a recordar. Recuerdas quién eras antes de perderte en la vorágine. Recuerdas lo que sentías cuando aún creías en lo invisible. Y, poco a poco, este redescubrimiento de la sensibilidad se transforma en algo mayor, una nueva mentalidad, una nueva forma de vivir la vida, más atento, más receptivo, más en paz. La verdad es que las señales nunca se detuvieron. Lo que se detuvo fue nuestra capacidad de escuchar, pero se puede recuperar. Y cuando eso sucede, todo cambia, porque empiezas a comprender que has sido guiado todo el tiempo, que hay inteligencia en los retrasos, las pausas, los cambios inesperados, que la vida no está en tu contra, te protege de maneras que solo comprenderás más adelante. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si esta parte te hizo reflexionar sobre cuánto pudiste haber ignorado lo que, de hecho, era un llamado espiritual. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque percibir una señal es solo el comienzo de un viaje. La verdadera transformación comienza cuando decides qué hacer con lo que has recibido. Y aquí entra una parte crucial del proceso espiritual, la confianza. Porque la mayoría de las señales que nos envían los ángeles no vienen con un manual de instrucciones. No explican, justifican ni detallan, simplemente aparecen. Y a menudo aparecen justo cuando más las necesitas, pero también cuando estás más confundido. Lo que hagas en ese momento determinará el impacto que esta señal tendrá en tu vida. La primera reacción que suele surgir es la duda. ¿Es esto realmente una señal? ¿Y si es solo una coincidencia? ¿Exagero? Estas preguntas son naturales, forman parte de nuestro mecanismo racional para proteger lo que sabemos. Pero si te dejas llevar solo por la duda, pierdes la oportunidad de que suceda algo mayor. Por lo tanto, el primer consejo es: confía. No ciegamente, sino con el corazón abierto. Siente lo que esa señal provoca en ti. Si te paraliza de miedo, quizás no sea divina, pero si provoca un silencio interior, una alerta serena, un cambio en la respiración, entonces, sí, puedes confiar. Es una señal. Y con el reconocimiento viene el segundo paso: dar gracias. No importa si la señal se entendió de inmediato o no. Dar gracias es un acto de conexión. Un gesto que crea apertura espiritual.
Cuando das gracias, incluso sin comprender, reconoces la presencia de lo divino en tu vida. Y esto cambia tu vibración, te libera del control y te sintoniza. Dar gracias es una forma de honrar lo invisible, incluso cuando lo visible aún no tiene sentido. Es un ejercicio de humildad antes de una mayor sabiduría. A menudo, la señal te pedirá que hagas algo que parece ilógico. Te llamará a cambiar de rumbo, cancelar una cita, decir no cuando todo apunta a sí. Te parecerá extraño, te parecerá incómodo, pero ahí es cuando tienes que elegir, seguir haciendo lo que siempre has hecho o salirte del guión. La mayoría de las liberaciones no vienen de la explicación, vienen de la decisión, y cuando eliges seguir tus sentimientos, incluso sin comprender, le estás diciendo al universo, confío. Y este tipo de confianza abre puertas invisibles que la lógica jamás podría abrir. Este cambio puede parecer pequeño, solo unos minutos de retraso, un cambio de rumbo, una decisión que decides tomar o no, pero nunca subestimes el impacto de las pequeñas decisiones. A veces, es una decisión instantánea la que te separa de algo mucho mayor. La señal llegó para protegerte, pero la protección solo se materializa cuando respondes. No basta con notarlo, tienes que actuar, con valentía, con presencia, con fe. Y cuando todo pasa, cuando el tiempo te demuestra que esa decisión te liberó de algo que nunca imaginaste, llega el momento de compartir, porque una señal no es solo un mensaje para ti, también es un puente para que otros despierten. Cuando compartes tu experiencia, iluminas el camino de alguien que aún está en la oscuridad y no necesita una explicación perfecta. Simplemente di, algo me hizo detenerme. Sentí que no debía haberlo hecho. La mariposa se posó y me detuve. Eso es suficiente para conmover a alguien. La espiritualidad no necesita pruebas, necesita relatos honestos. Lo hermoso es que cuanto más compartes, más señales aparecen, porque creas un lenguaje con lo invisible, un diálogo íntimo, y los ángeles se dan cuenta. Él está escuchando, ella está prestando atención, y entonces los mensajes se vuelven más claros, más frecuentes, más precisos. Es como si el universo dijera, ahora podemos hablar. Y esta conversación lo cambia todo. Cambia tu forma de percibir el mundo, tomar decisiones y posicionarte en la vida. Empiezas a vivir con más tranquilidad, incluso en medio de la turbulencia, porque sabes que no estás solo, nunca lo estuviste. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Si sientes que ya has recibido señales y estás aprendiendo a responder a ellas con más valentía y sensibilidad, ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de todo esto, puede que te surja una pregunta natural. ¿Siguen actuando los ángeles hoy en día? ¿Son estas historias, estas señales, estas intervenciones reales o meras coincidencias que adquieren una dimensión espiritual con el tiempo? Y comprendo esta duda. En un mundo tan racional, donde todo necesita ser medido, explicado, controlado, hablar de intervención divina parece casi fuera de lugar. Pero ahí es precisamente donde reside el secreto, en lo invisible, lo improbable, lo sutil que insiste en ocurrir cuando la lógica ya no basta. Los ángeles siguen actuando, sí, todos los días. Y lo más impresionante es que, incluso sin público, incluso sin reconocimiento, incluso cuando nadie se da cuenta, siguen ahí, porque no les preocupa demostrar nada, no tienen ego, no están aquí para presumir, sino para servir. Y servir, en este caso, significa protegernos, guiarnos por caminos que a menudo no elegiríamos por nuestra cuenta. Respetan nuestro libre albedrío, pero también se esfuerzan por intervenir cuando saben que hay algo en riesgo que aún no podemos ver. Pero, como toda acción espiritual, su curso es extremadamente discreto. Casi siempre ocurre en silencio, en la demora que parece obstaculizar pero salva, en la clave que desaparece justo cuando necesitas partir, en el camino alternativo que aparece y sin saber por qué, eliges, en esa mariposa que se posa y por un instante te detiene. A veces es en ese milisegundo que la vida cambia, que se evita el peligro, que una tragedia se interrumpe sin que te enteres, y todo continúa como si nada hubiera pasado.
porque la señal cumplió su misión sin necesidad de armar un escándalo. Quizás por eso tanta gente duda de ellos, porque los ángeles no se imponen, no vienen con destellos ni efectos especiales, vienen como una presencia, como una sensación, un escalofrío, un profundo silencio en medio del ruido, una paz repentina en medio de la confusión. Y esta sutileza requiere sensibilidad, requiere presencia, requiere valentía para vivir con un corazón más abierto que la mente. Y esto, en el mundo actual, se ha convertido casi en un acto de rebelión espiritual. Pero cuando permites esta conexión, cuando eliges creer incluso sin ver, algo cambia. No es que los ángeles empiecen a actuar, ya actuaban. Lo que cambia eres tú, es tu percepción, es cómo interpretas lo que antes parecía pura casualidad. Y de repente, la demora se convierte en liberación, la intuición en dirección, la mariposa en respuesta. Y la vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en un viaje con significado, con símbolos, con propósito. Y no tiene por qué ser nada extraordinario. Las señales están tras la rutina, en la simplicidad de un día cualquiera. La verdadera espiritualidad no está lejos, está entre las pequeñas cosas que casi nadie nota, pero quienes aprenden a notarla nunca vuelven a vivir de la misma manera, porque entienden que sí, los ángeles siguen aquí, y que si estás dispuesto a escuchar, seguirán hablando, a su manera, sin alboroto, sin imposiciones, pero con verdad. Y la verdad es que, por cada persona que duda, hay otra que se salvó gracias a una señal inexplicable, que se desvió en el último momento, que oyó una voz sin origen, una sensación incontrolable, una fuerza que parecía provenir de otro lugar. Estas personas ya no necesitan pruebas, porque experimentaron el impacto en carne propia, sintieron la presencia en ese preciso instante, y aún sin comprender, estaban agradecidas. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si en algún momento de tu vida tú también sentiste que no estabas solo, incluso sin saber exactamente quién estaba ahí para ti, si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció esta verdad. Quizás sentiste ese silencio agradable, esa pausa que aporta claridad, o simplemente esa sensación de necesitaba escuchar esto hoy. Y precisamente por eso existe este canal, para crear espacios de conexión, reflexión y reconexión con lo que realmente importa. Así que si esta conversación te conmovió de alguna manera, si en algún momento te encontraste en este camino, suscríbete aquí. Así podremos seguir caminando juntos, hablando de lo invisible, de las señales, de todo lo que despierta lentamente el alma. Dale un me gusta también, porque es a través de tu me gusta que entiendo que este contenido realmente te conectó y que este intercambio vale la pena. Y si quieres demostrarme que aguantaste hasta el final, comenta abajo. Estoy contigo hasta el final. Me encantará saber que estuviste conmigo en cada palabra, en cada aliento de este vídeo. Hay un video aquí al costado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque este viaje aún tiene mucho que mostrarte.